Good morning, Casa del Alfarero. Buenos días, Casa del Alfarero. Remember that when you're here, Recuerda que cuando estás aquí, you are family. eres parte de la So familia. say hello to someone Así que saluda a alguien and get your family y ready. prepara a tu familia. Share this video. Comparte este video. House of Worship has something special for you. Casa de Oración tiene algo especial para ti. So let's get right into worship and praising God. Así que entremos de lleno en adorar a Dios. Dios les bendiga. God bless you. Gracias por unirse con nosotros. Thank you for joining us today. Today we have special worshiper guests with us today from the IMMV Church, the Mackenzies. Amen. Hoy tenemos adoradores especial para ayudarnos. Son de la iglesia IMMV, los Mackenzies. Amen. Están aquí para ayudarnos a adorar al Señor. Así que prepare su corazón. Get ready, prepare your heart, and let's worship God. Adoremos al Señor. You guys ready? Yes. Amen. I raise a hallelujah.
Mackenzies have a song of their own that they're going to lead for us today. Y ahora ellos tienen una canción que ellos han escrito que la van a tocar hoy. Amen. I will declare the glory of
Acuérdense que hay que postrarse ante el Señor. Remember, we must bow our knees to our Lord in these times that we're living in. Thank you for joining us today. And let's get ready for the Word of God. Gracias por unirse con nosotros y preparémonos para la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro programa dominical. Good morning, and thank you for joining again to our Sunday service. Es una bendición de parte de Dios, de parte de cada uno de ustedes, poder estar sintonizando este programa domingo tras domingo. It's a blessing from God and from you to be able to do this Sunday after Sunday. Y gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes. Thanks to God for each one of your faithfulness. Esto nos motiva a seguir adelante, llevando el mensaje de la palabra del Señor a través de las redes sociales. This encourages us to keep going and to send this message through the social media platforms. Animamos a que otros más lo hagan domingo tras domingo. We motivate you to do it every Sunday. Confiamos en el Señor que esta palabra que está trayendo el pastor domingo tras domingo la ser de mucha bendición. And we trust that this word that the pastor is bringing is of much blessing. Recuerde que el trabajo de él es irrigar cada planta que se encuentra en el hogar. Remember that his job is to water the plants that are in each home. Y esas plantas son cada uno de ustedes. And those plants are each one of you. Y ustedes son una bendición de Dios. And you are a blessing from God. Les animamos a seguir domingo tras domingo sintonizándonos. We encourage you to tune in every Sunday. Así que Dios les bendiga So God bless you y que tengan una semana feliz. and that you have a happy week. Amén. Reciban saludos también de la pastora Annie. Ella está cuidando de su mamá y no pudo estar aquí conmigo. Also receive blessings from Pastor Anna, who is taking care of her mom and couldn't be here today. Amén. Pero estamos muy contentos de que podemos llegar a sus hogares But we're so happy to be able to reach your homes y que nos dejen entrar. and that you allow us to have this. Así que compartan, denle gusta So share, like, y inviten a sus amistades para que escuchen esta palabra de Dios. and invite your friends so that they can see this and hear this message. Y algunos dirán, pero ¿cómo es eso que es palabra de Dios? Some might say, how is it a word from God? Yo no soy Dios, I'm not God, pero he pasado tiempo con Dios but I've spent time with God, y he recibido lo que Él quiere que ustedes reciban. and I've received from him what will be given to you. Amén. Así que vamos a entrar ahora en todo lo que Dios tiene para con nosotros So let's start with everything with what God has for us. y espero que tengan sus cuadernos listos, And I hope that you have your notebooks out, tengan sus Biblias listas. you have your Bible ready. Yo he estado usando muchas citas bíblicas I've been using a lot of biblical citations, y en este mensaje tengo bastante que quiero también usar. and in this message I have a lot to share with you. Y usted dirá, pero ¿por qué tanta, pastor? And you might say, Pastor, why so much? Porque yo quiero que usted vea el respaldo de la palabra de Dios en lo que yo le estoy compartiendo. Because I want you to see the biblical support with what I'm sharing to you. Amén. Hemos estado hablando nosotros sobre libertad. We've been talking about freedom. Y la primera semana hablamos sobre que la formación de esta nación fue en búsqueda de libertad. The first week of this month, we talked about how this nation was formed seeking freedom. Y vinieron de Europa para buscar libertad religiosa. And they came from Europe to seek religious freedom. Pero después en el 1776, And then in 1765,
1776. Hubo la guerra de independencia de Inglaterra, o sea, de los Estados Unidos con Inglaterra. There's a war for independence with the United States against England. Y todos los países de las Américas han luchado por su independencia. And all the countries in America, the Americas, have fought for independence Porque no han querido estar bajo una tiranía, because they haven't wanted to be under a tyranny, sino que han querido libertad para poder desarrollarse como nación. they wanted freedom so they could develop as a country. Pero también miramos que la necesidad básica humana es de siempre buscar a la libertad. But we've also seen that the need of human beings is to seek freedom. Y la respuesta de Dios a la pérdida de libertad siempre ha sido Jesucristo. And the answer from God for that loss of freedom has always been Jesus Christ. Él es la respuesta. He is the answer. La semana pasada hablamos sobre libertad de las ataduras. Last week we talked about how we have freedom from bondages. Y aprendimos de que Dios no nos libera para aceptarnos, sino que Él nos acepta para liberarnos. And we learned that he doesn't accept us to free us. He frees us. He doesn't accept us to free us. He frees us to accept us. Amén. Entonces, hay muchas cosas que, aunque hemos aceptado a Jesús y Él nos ha aceptado a nosotros, We've accepted Jesus and he's accepted us, pero a veces caminamos con cargas que no deberíamos. but many times we carry burdens that we shouldn't. Porque ¿cuántos saben que algunos no saben ser libres? Because how many of you know that people don't know how to be free? Es como mi esposa, la pastora. It's like my wife. Ella no sabe descansar. She doesn't know how to rest. Ella siempre está buscando algo que la casa necesita. Y a veces le digo, descansa, mi amor. She's always looking for something to do around the house, and I tell her, rest. Y así hay muchas personas que, aunque están en Cristo, pero que no saben ser libres. And there's people like that in Christ that they just don't know how to be free. Entonces, la iglesia tiene que enseñarles ser libres, And so the church has to teach how to be free porque Cristo nos liberó. because Christ freed us. Entonces, en esta semana quiero hablarle sobre libertad en el espíritu. So this week I want to talk to you about freedom in the spirit. Y eso es un área muy importante. It's an important area. Y quiero que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias. I want you to turn on your Bibles or open your Bibles. Y a la parte abajo de la pantalla también va a salir la cita. And on below on this screen, you'll see the scripture as well. Pero también tenemos buenos discípulos y los discípulos van a escribir estas citas. And we also have good disciples that are writing this down as well. Entonces, en Juan 14, 17, In John 14:17, mira lo que dice. look at what it says. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him, but you know him because he lives with you now and later will be in you. Y eso es muy importante, And that is very important porque ahí Él está, en el capítulo 14 de Juan, Jesucristo le está dando, está introduciendo quién es el Espíritu Santo. in John 14, Jesus is introducing who is the Holy Spirit. Le está dando las últimas instrucciones a los discípulos He's giving the last instructions to the disciples. y le dice la última parte de este versículo, le dice, pero ustedes
sí le conocen. And he's saying this last part, you do know him, Después le dice, porque ahora Él vive en ustedes because now he lives in you. y después estará en ustedes. And then he will be, later will be in you. Y ese después se cumplió en Hechos capítulo 1 cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. And that was completed when in Acts chapter 1, when the Holy Spirit came upon them. Entonces, él dice unas palabras bien clave. Él dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce. There are some key words in this verse. It says the world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. Para nosotros tener una libertad en el espíritu, In order for us to have freedom in the Spirit, hay que reconocerle. we have to recognize him. Entonces, hay una respuesta en la cruz de Jesucristo para todos. So there's an answer from Jesus Christ for everyone. Y esa respuesta que encontramos en la cruz a través de Jesucristo es una respuesta a la soledad. And that response, that answer that we find from the cross from Jesus is the answer to loneliness. Te sientes solo, You feel alone. te sientes como que no tienes nadie al lado tuyo. You feel like you have no one next to you. La respuesta es Cristo Jesús, The answer is Jesus Christ. porque la Biblia dice que Él dejó al Consolador, He said that he left the Comforter, que es el Espíritu Santo. that is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. And the Holy Spirit is here with us. Y Él habla nuestra vida. And he speaks to our lives. Él ministra nuestras vidas. He ministers to our lives. La respuesta de la cruz es hacia la incertidumbre. The answer from the cross is also speaking to the uncertainty. Hay mucha incertidumbre ahora mismo, There's a lot of uncertainty right now. pero en Cristo encontramos la respuesta, But in Christ, we find the answer porque Él tiene nuestro futuro en sus manos. because he has our future in his hands. Él tiene nuestras vidas en sus manos. He has our lives in his hands. Y nosotros confiamos en Él totalmente. And we trust in him fully. También la respuesta de la cruz es para las relaciones raciales. It also is an answer to racial relationships. Mire, a mí nadie me puede decir que está caminando en el espíritu cuando es racista. Now, someone that says that they're in the spirit, they can't be so-called walking in the spirit and be racist. Porque si tú no aceptas a la persona por quien Cristo murió en la cruz del Calvario, Because if you can't accept someone which Jesus died on the cross for, sea negro, chino, lo que sea, whether they're black, Asian, whatever their race is, aceptarlo en la comunidad cristiana, accept them in the Christian community, no como mi hermano negro, not as my black brother, no como mi hermano chino, not as my Asian brother, no como mi hermano blanco or my white brother, o mi hermano latino, or my Latino brother, sino como mi hermano en Cristo. but as my brother in Christ, Porque eso es lo que la cruz hace. because that's what the cross does. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Look at what 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ahí está hablando sobre la unidad de Dios. That's where it's talking about the unity of God, El Dios siendo uno. that God is one. Porque dice, pues el Señor es el Espíritu. And it says it that for the Lord is the Spirit, Y donde está el Espíritu del Señor, and wherever the Spirit of the Lord is, hay libertad.
there is freedom. Entonces nosotros queremos introducir a Cristo, queremos introducir al Padre, queremos introducir al Espíritu Santo en todo hogar. So we want to introduce Jesus. We want to introduce the Father. We want to introduce the Holy Spirit in every home. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. The disciples asked, show us the Father. Y él le dijo, tanto tiempo que he caminado con ustedes y todavía no me conocen. And Jesus said, I've been walking with you this whole time and you still don't know me. Y ahora en Corintios nos dice, pues el Señor es el Espíritu. And in Corinthians, it says, the Lord is the Spirit. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Cristo trae libertad en todo lugar. Jesus brings freedom in every place, Que el Evangelio es predicado. wherever the gospel is preached. Hoy estoy consciente que alguien está siendo libre. I am aware that someone is being freed today Porque el Espíritu de Dios está aquí. because the Spirit of God is here, Está ahí donde tú estás. is right there where you are at. Gálatas 5:25. Galatians 5:25. Mira lo que dice. Look at what it says. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Entonces ya somos libres en el Espíritu. So we are free in the Spirit Desde el momento que aceptamos a Jesús, from the moment that we accepted Jesus. pero ahora hay que caminar, andar en el Espíritu. But now we have to live, we have to walk in the Spirit. Pero para andar en el Espíritu no es un sensacionalismo, But to walk in the Spirit isn't sensationalism. no es un show que uno pone. It isn't a performance that you put on. A veces ponemos un show de santidad Sometimes we put on a performance or a show of holiness. y lo que nosotros interpretamos, lo que es caminar en el Espíritu y lo que es santidad. And what we interpret is that is walking in the Spirit or that's holiness. Y a veces se hace tan imposible para muchos llegar a Dios porque le ponemos una imagen que es inalcanzable. And it makes it impossible for people to reach God because it's unattainable. Y Dios es un Dios alcanzable. And God is attainable. Dios es un Dios que quiere que nosotros lleguemos a Él. God is a God where He wants us to be close to Him. Porque dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Because He gave His only begotten Son so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero el Señor entiende que hay una lucha interior. But the Lord knows that there is an internal struggle. Y hay una lucha interior que se hace tan difícil muchas veces. And there's an internal struggle that makes it really difficult. Y en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, And in Romans chapter 7, verse 14 to 25, y ahí Pablo lo pone de una manera humana. and the Apostle Paul puts it in a human manner. Él humaniza lo que es la lucha del ser humano. He humanizes the inner struggle that we have. Mira lo que dice el verso 14. Look at what verse 14 says. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. So the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. Versículo 15. Verse 15. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. ¿No es eso una lucha en el ser humano? Isn't that a struggle that human beings have? Que no queremos hacer lo malo,
pero terminamos haciéndolo. That we don't want to do something wrong, but we end up doing it. Y lo que queremos hacer, no lo hacemos. And what we want to do, we don't do it. Versículo 16. Verse 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. But if I know that what I'm doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. So I'm not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Y eso es muy clave, And that's very key porque pareciera como que se está excusando. because it seems like he's putting up an excuse. Pero lo que está diciendo es que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. But what he's saying is that there is a sinful nature within us. Y cuando nosotros dejamos que la naturaleza pecaminosa tome el primer lugar, And when we allow that sinful nature to take first place, esa es la lucha que tenemos. that's the struggle that we have. Y el pecado comienza a dominar en nosotros. And the sin starts to have dominion over our lives. Y porque la ley fue dada para que nos manteniera en relación con Dios. Because the law has us to have a relationship with him. Versículo 18 Verse 18. dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Verse 18, and I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. Ahí él aclara el versículo 16 y 17. And he clarifies right there, verse 16 and verse 17. Versículo 19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Verse 19, I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Yo no sé de usted, pero yo me identifico con esto. I don't know about you, but I identify myself with this. Porque a través de mis años he luchado. Because throughout my years, I've struggled. Y a veces le he dicho, Señor, pero es que yo no quiero hacer eso. ¿Por qué sigo haciéndolo? And I've said to the Lord, I don't want to do this anymore, but why do I continue doing it? Y el Señor nos da la respuesta más adelante. And God gives us the answer later on. Versículo 20. Verse 20. Dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Right? Y es porque le ha dado el primer lugar al pecado. And because he's given first place to sin. Versículo 21. Verse 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Mira lo que dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. And verse 22 says, I love God's law with all my heart. Es cierto que él amaba la It's, ley de Dios. it's true that he loved the law of God. Y así hay muchos que decimos, señores, que yo amo a Dios con todo mi corazón. And that's how we are, that we say, I love God with all my heart. Y yo no soy uno de los que dicen, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y estás pecando? And I'm not one of those people that says, how could you love God and you're still sinning? No, yo entiendo que sí, tú amas a Dios, I understand that you love God, pero hay una atadura en ti but there's a bondage in you que tú tienes que dejar que Dios te libere de eso. that you have to allow God to free you from that. Y la semana pasada hablamos cómo ser libre. And last week we talked about how you can be free. Y le invito a que mire el video de la semana pasada. And I invite you to go watch that video. Versículo 23. Verse 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
But there is another power within me that is at war with my mind. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Man, I identify with that. Me identifico con eso. Porque es una mente, la mente a veces está como que quiere explotar. Because it's like your mind wants to explode. Y tú dices, yo no quiero seguir lidiando con esto. And you're thinking, I don't want to be dealing with this anymore. Me fascina este pasaje porque humaniza la situación que nosotros pasamos. I love this passage because it humanizes what we go through. Versículo 24. Verse 24. Mira, dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? En términos modernos, nosotros diríamos, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? In modern terms, we would say, when is this going to stop? ¿Cuándo mi lucha va a acabar? When is this struggle going to end? ¿Cuándo voy a dejar de hacer lo malo ante ti? When am I going to stop doing wrong before you? Quiero, pero no puedo. I want to, but I can't. Entonces, él expresa eso en el versículo 24. And so he expresses that in verse 24. En el versículo 25 In verse 25, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Esa primera frase es tan correcta. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo, en Jesucristo, nuestro Señor. That first phrase is so important, that where it says, thanks be to God, the answer is in Jesus Christ our Lord. Entonces, ¿qué hago con esta lucha interior? So what do I do with this inner struggle? Es una lucha que todos tenemos. It's a struggle that we all have. No está en el poder de la naturaleza humana caída conquistar al pecado y vivir en santidad. It is not in the power of human nature, that fallen human nature, to conquer sin and live in holiness. Pero en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. But in Galatians 5:16 it says, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Esa es una lucha que constante tenemos. That's a struggle that we constantly have. ¿Qué es caminar en el espíritu? What is walking in the spirit? Primero voy a comenzar con qué no es. First, we're going to talk about what it isn't. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es caminar en el espíritu. Many times we have a misconception of what it is to walk in the spirit. Conceptos erróneos son andar con una Biblia más grande que un maletín. A misconception is to walk with a Bible that is bigger than a backpack or a briefcase. A veces pensamos caminar en el espíritu es hablar en lengua todo el tiempo. A misconception that we have is that we think walking in the spirit is speaking in tongues Y a or veces more than anyone. hablar más que nadie. Y a veces un concepto equivocado es tener una posición en la iglesia. A misconception of walking in the spirit is having a position in the church. Ese hermano es un diácono y es un siervo de Dios. That person is an usher. They're a servant of the Lord. No. No. A veces pensamos que caminar en el espíritu no es sonreír. Sometimes we think walking in the spirit means that we don't smile. Estar serio todo el tiempo. We have to be serious all the time. El creyente no es juguetón.
a believer doesn't joke around. El creyente tiene una postura seria, The believer has a serious posture de carácter. of character. No, es una persona alegre, No, it's a person that is joyful porque el Espíritu nos hizo libre. because the Spirit of God has made us free. Una persona que es libre A person that's free tiene gozo, has joy, y el gozo se expresa con la sonrisa. and joy is expressed with a smile. El gozo se expresa con nosotros siendo personas alcanzables. Joy is demonstrated by being reachable. Nos reímos. We laugh. Y yo me imagino que Jesucristo pasó tiempo riéndose con sus discípulos, And I imagine that Jesus spent time laughing with his disciples, especialmente de las locuras que ellos hacían. especially because of the craziness that they would do. Pero mira, ¿qué es caminar en el Espíritu? But what is walking in the La Spirit? respuesta lo encontramos en Juan 8:1-4. We find the answer in John 8, 1 through Perdón, I'm sorry. En Romanos 8, versículo 1-4. We find it in Romans chapter 8, verse 1 through 4. Mira lo que dice. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, oiga bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Entendamos el fluir de esto. Let's understand the flow of this. En el capítulo 7 del libro de Romanos, In Romans chapter 7, del versículo 14 al 25, from verse 14 to 25, él está hablando de esa pelea que tiene constantemente contra el pecado. he's talking about that inner struggle that he constantly has against sin, Que él no quiere cometer pecado, pero lo comete. that he doesn't want to commit sin, but he does it. Entonces, la respuesta lo pone ahí en Romanos 8:1-4 al And so 4. he gives the answer in Romans 8, verse 1 through 4. Es más, en todo el capítulo 8 está hablando de lo que es vivir en el Espíritu. And what's more, in all of chapter 8, he talks about what it is to walk in the Spirit. Y mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Entonces, la respuesta no es caminar en la carne, o sea, no dejarte llevar por los deseos de la carne, So the answer is not to walk according to the flesh. That means to be carried away by the flesh, sino dice caminar conforme al Espíritu. but it's to walk according to the Spirit. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la naturaleza. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Porque hay dos naturalezas en nosotros. Because there are two natures in us, La naturaleza pecaminosa the sinful nature y la naturaleza espiritual. and the spiritual nature. A eso se refiere que hay dos leyes en él. That's what Paul is referring to, that there are two laws within him, La ley del Espíritu the law of the Spirit y la ley del pecado and the law of sin y muerte. and death. Versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in a likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Y esta cita es muy clave, And this verse is very key porque Dios entregó la ley. because God gave the law.
Y por miles de años el hombre trató de vivir de acuerdo a la ley, And for thousands of years, humans tried to live by that law, pero era imposible. but it was impossible. Y la ley era buena, And the law was good, pero era imposible. but it was impossible. Pero mira lo que dice ese versículo 3. But look at what verse 3 says. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, la carne nuestra era débil para cumplir la ley de Dios. When it's saying there is that our flesh was weak, that we couldn't fulfill the law. Pero la respuesta But the answer a la libertad del hombre to freedom to man, lo dice ahora, it says it now. enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. God sent his son in the likeness of sinful flesh, Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. and on account of sin, he condemned sin in the flesh. Oh, eso es poderoso. That's powerful Porque Jesús se hizo carne because Jesus made himself flesh y él cumplió la ley. and he fulfilled the law, Y cumplió la ley en la carne humana. and he fulfilled the law in human flesh. No lo hizo como Dios, He didn't do it as God, lo hizo como humano. he did it as a human, Porque ahora because now todo aquel que en él cree, anyone who believes in him, cumplimos la ley a través de él. we fulfill the law through him. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre mí, So now sin doesn't have dominion over me. sino que yo acudo a él. Now I find refuge in him. Y por eso que el apóstol Pablo dice que ahora podemos caminar en el Espíritu. That's why the Apostle Paul says that we walk in the Spirit. Versículo 4. Verse 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Y la justicia de la ley se cumplió en nosotros And the righteous requirement of the law was fulfilled in us cuando nosotros aceptamos a Jesús. when we accepted Jesus Christ. Pero todavía hay que caminar en él. But we still have to walk in him. Entonces, ¿qué es caminar en el Espíritu? So what is walking in the Spirit? La respuesta está en Gálatas 5:16 al 26. We find that answer in Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Caminar en el Espíritu no es que usted está cantando 24 horas al día himnos. Walking in the Spirit doesn't mean that you're singing hymns 24/7. No es que usted está ayunando todos los días. It isn't that you're fasting every day. No es que usted está vigilando todos los días. It isn't that you're watching every day. No Or es que usted está caminando sobre una nube todos los días. It isn't that you're walking on a cloud every day. Aunque todas las cosas que mencionamos son buenas, Although all the things that I mentioned are good, es mantener una relación con Dios constante, it's having a constant relationship with God. un crecimiento en Dios constante, It is having a constant growth in God, porque entonces podemos dominar la carne because then we can have dominion over sin y no satisfacer los deseos de la carne. and not satisfy the desires of the flesh. Porque mira lo que dice el versículo 17. Look at what verse 17 says. Estamos en Gálatas 5 y estamos en el versículo 17. We're reading Galatians chapter 5 and we're reading verse 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres.
For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Una vez más, está hablando sobre esa lucha constante y ese choque que existe entre el espíritu y la carne. Again, it's talking about that inner struggle, that war against the sinful nature and the spirit. Pero mira lo que dice, pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. And then it says in verse 18, but if you are led by the spirit, you are not under the law. Y está hablando de la ley del pecado. And it's talking about the law of sin. Y mira lo que dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, Idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. ¿Cómo sé yo si estoy caminando en la carne? How do I know if I'm walking in the Spirit? Aquí lo dice. It says it right here. Y cosas semejantes. Things that are like this. Entonces, nosotros tenemos que entender que estas son las obras, manifiestas son las obras. We have to understand that these are the works. Y las obras son por una razón, viene por una razón especial. And these works or these acts, they happen for a reason. Usted sabe que cada vez que estas cosas se manifiestan en nosotros, Each time that these things manifest themselves in us, es que a través de nuestro descuido, is that through our, where we're not taking care of ourselves, hemos rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. we are rejecting the sacrifice that Jesus did on the cross. Y no es que usted intencionalmente lo está haciendo. And it's not that you're doing it intentionally. Por eso que el apóstol Pablo dice que esto es una lucha constante. That's why the Apostle Paul says that this is a constant struggle. Y a veces nos enfocamos en estas cosas And sometimes we focus on these things y le ponemos más atención a estas cosas and we put more attention to these things que a nuestra relación con el Señor. than to our relationship with Christ. Pero mira lo que dice el versículo 22. But look at what verse 22 says. Pero el fruto del Espíritu, y esto es muy importante, porque Pero- está hablando singularmente. But the fruit of the Spirit, and this is important because it's talking as one, a singular. Menciona 9 cosas, He mentions 9 things, pero los 9 son uno. but those 9 things are one. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. 23, el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gentleness, self-control. Against such there is no law. Porque este es un fruto de caminar en el Espíritu. Because this is a fruit of walking in the Spirit. Estas son acciones espirituales. These are spiritual actions. No es la Biblia grande que tú tengas, It isn't the big Bible that you have. no son todas las citas bíblicas que tú conozcas,
It's not about all the Bible verses that you know. No es todo el himnario o el himnario, el expositor de escuela dominical que tenga. It's not about the hymn book or the exposition book that you have, that you carry. No tiene que ver nada con tu posición, It has nothing to do with your title, your position, pero tiene que ver con amor, but it has everything to do with love, tiene que ver con gozo, joy, paz, paciencia, peace, long suffering, benignidad, goodness, bondad, kindness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Y cuando nosotros mostramos estos frutos, And when we just demonstrate these fruits, entonces la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. and then the Bible says, against such there is no law. ¿Tú quieres saber cómo caminar en el Espíritu o cómo identificar a alguien que camina en el Espíritu? You want to walk in the Spirit, or you want to identify someone that's walking in the Spirit? Tiene que ver estas características. You have to see these characteristics. Versículo 24 Verse 24. dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Oh, ahí está la clave. That's the key. Hay que sacrificarlo. We have to sacrifice it or Hay que crucify it. crucificarlo. We have to crucify it, Porque en la carne queremos hacer todas las obras de la carne. because in the flesh we want to do all the works of this of the flesh. Alguien me hizo mal y me quiero vengar. Someone did me wrong and I want to seek revenge. Alguien me hizo mal y le voy a dejar saber hasta del mal que va a morir. Someone offended me and I'm going to let them know about it. Pero versículo 25 dice, But verse 25 says, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Hermanos, si usted dice que camina o vive en el Espíritu, Brothers and sisters, if you say that you live in the Spirit, entonces tiene que andar también en el Espíritu. you have to also walk in the Spirit. Condenación no puede estar en nuestros labios. We can't have condemnation in our mouth. Me acuerdo una vez que un joven de otra iglesia I remember a young man from another church vino a hablar conmigo. came to talk to me. Era pastor de jóvenes yo en ese tiempo. I was a youth pastor in that time. Y me dijo, pastor, yo cometí un pecado, And he said, Pastor, I committed a sin, fornicación. fornication. Lo confesé a mi pastor I confessed it to my pastor, y el pastor lo anunció a frente de la congregación and the pastor announced it before the whole congregation. y me dijo que estaba sentado por 2 años. And told me I had to sit down for 2 years. Y mientras yo el día domingo estaba adorando a Dios, And on Sunday, while I was worshiping God, alcé mis manos I raised my hands, y alguien me dio, me bajó la mano and someone put my hands down y me dijo, no te atrevas a alzar las manos a pecador. and said, Don't you dare raise your hands, sinner. Y me siento mal, no sé qué hacer. And I feel bad. I don't know what to do. Y yo le dije a él, desde el momento que tú te arrepentiste And I said, The moment that you repented y le confesaste a Dios tu pecado, and you confessed your sin to God, Dios te perdonó. God forgave you. Ya no eres la persona que el diablo quiere eticarte, You are no longer the person that Satan wants to put a label on you. sino que tú eres hijo de Dios. You are a child of God. Ahora te toca caminar en el Espíritu. Now it's up to you to walk in the Spirit. Le dije, regresa a tu iglesia, sé fiel a tu pastor, I said, Go back to your church, be faithful to your pastor, aprende a restaurar a otros, learn to restore others, porque en esa restauración because in that restoration, aprenderás a caminar en el Espíritu. you will learn to walk in the Spirit. Y gracias a Dios, And thanks to God, ese hermano aún sirve al Señor. and this brother is still serving the Lord.
y es fiel a Dios y está en su iglesia. and is faithful to God and is attending church. Entonces, el fruto en el cristiano es mandatorio. So Si deseamos caminar en el Espíritu y permanecer en él. the fruit of a Christian is necessary if we want to remain in God. Y por eso vuelvo a repetir y termino con esto. And that's why I repeat again and I finish with this. En Juan 8:36. In John 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. So if the Son sets you free, you are truly free. Entonces tenemos que hacernos libres de toda atadura We have to be free from every bondage, y mantener la carne bajo la cruz de Cristo and we have to maintain the flesh under the cross of Jesus, y conscientemente e intencionalmente and consciously and intentionally caminar en el Espíritu. walk in the Spirit. Eso no es algo como que es parte de mi naturaleza, no. It's not that we put the excuse, oh, well, that's just how I am or that's my nature. No, No, tu naturaleza no es caminar en el Espíritu. your nature is not to walk in the Spirit. Tu naturaleza es caminar en la carne. Your nature is to walk in the flesh. Por eso es que toma esfuerzo, toma intención de parte nuestra That's why it takes intentionality. It takes strength from our part para nosotros poder caminar en el Espíritu. so that we can walk in the Spirit, Y se puede hacer. and you can do it. Amén. Amen. Vamos a orar ahora. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Padre, estamos hablando sobre libertad. we are talking about freedom, Y hemos hablado sobre el precio de libertad. and we've talked about the price of freedom. Hemos hablado sobre cómo ser libres de las ataduras. We've talked about how to be free from bondages. Y hemos hablado, Señor, hoy de que la lucha que existe en nosotros para poder caminar en el Espíritu. And we have talked about what we need to do in order to walk in the Spirit. Pero tu palabra nos dice que podemos caminar en el Espíritu. But your word says that we can walk in the Spirit Porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. because you paid the price on Calvary. Y tú, Señor, pudiste cumplir con la ley. And you fulfilled the law. Por lo tanto, a través de ti yo puedo hacerlo. And so through you, I can do it. Por eso que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, That's why the Apostle Paul could say in Philippians 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Porque aun cuando la ley natural en nuestra quiere dominar la ley espiritual, Because even when our sinful nature wants to take power over the Spirit, estamos en Cristo we are in Jesus y podemos dominar la carne. and we can have dominion over sin. Lo único que tenemos que hacer lo que dice Efesios The only thing is what we have to do is what Ephesians says, es que no le demos lugar al diablo. that we don't give place to the devil. Padre, hay una lucha interior en muchas personas que me escuchan hoy. Father, there's an internal struggle in many of the people that are listening today. Pero en este momento declaramos, Señor, liberación de eso. But in this moment, we declare freedom right now. Y declaramos que se puede caminar en el Espíritu, And we declare that they can walk in the Spirit de acuerdo a tu palabra. according to your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Si usted es libre, escriba, soy libre. If you are free, write in the comment section that you are free. También quiero invitar a las personas que no conocen a Jesús, I also want to invite people that don't know Jesus, que también tienen esta lucha interior, that they have this internal struggle, que constantemente quieren acercarse a Dios, pero no pueden. and they want to get closer to God, but they can't. Quiero decirte que sí hay respuesta en la cruz. I want to tell you that yes, there is an answer in the cross. Para cualquier situación, cualquier problema, For whatever situation, whatever problem, hay respuesta. there is an answer. Y todo comienza
And it all begins con tú confesando a Jesús como el Señor de tu vida. with you confessing with your mouth that Jesus is Lord. Quiero que haga esta oración sencilla conmigo. I want you to do this simple prayer with me Y di, Señor Jesús, and say, Jesus, reconozco que soy pecador. I recognize that I'm a sinner. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Thank you for dying on the cross for me. Por eso que con mi boca confieso que Jesús es el Señor. That's why I confess with my mouth that Jesus is Lord, El Señor de mi vida y de todo lo que soy. Lord of my life and of everything that I am. Y creo en mi corazón que Dios le levantó entre los muertos. And I believe that Jesus was raised from the dead. Y por eso creo que soy salvo ahora mismo. And that's why I believe that I am saved right now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Si usted hizo esta sencilla oración, If you made this simple prayer, la Biblia dice que eres salvo. the Bible says that you are saved. Y ahora lo que tiene que hacer es caminar. And what you have to do now is walk. Caminar la jornada del discípulo de Cristo. Walk as being this journey as a disciple of Christ. Y nosotros como iglesia nos comprometemos en caminar contigo. And as a church, we are committed to walking this journey with you. Y la forma de poder identificarnos para poder ayudarte, And the way that we can identify how we can help you, a la parte de abajo on the bottom of your screen, hay dice que cómo puede textearnos it says how you can text us y escribe conéctate. and text us connect, Y ahí nos ponemos en comunicación. and we'll contact you. Y podemos hablar sobre los próximos pasos. And we talk about the next steps. Y podemos hablar sobre conectarte a una casa de vida. And how you can get plugged into a house of life. Y cómo tú puedes también bautizarte. And also how you can get baptized. Hay muchas cosas lindas que Casa del Alfarero ofrece. There's so many beautiful things that Casa del Alfarero offers, Porque Cristo ofrece tantas cosas para nosotros. because Christ offers so much to us. Wow, no puedo creer que esta es la tercera semana ya. I can't believe that this is the third week already. La próxima semana estaré hablando sobre libertad financiera. Next week, I'm going to be talking about financial freedom. Y por favor, invite a personas. And so invite others. Esto es algo que ha pesado mucho en mi corazón. This is something that has weighed heavy in my heart. Y Dios quiere que estemos preparados, And God wants us to be prepared, no solamente espiritualmente, not just spiritually, pero en toda área de nuestras vidas. but in every area of our life. Amén. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Thank you so much for allowing me to enter into your homes. Saludo a todos Greetings to everyone de parte de la pastora en mi persona. on behalf of my wife and I. Reciban abrazos virtuales Receive a virtual hug, y le amamos. and we love you. Bendiciones. God bless you. Amen. We thank God for the freedom that we have Amén. Le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos because of Jesus Christ, por Cristo Jesús and that we can walk in the Spirit. y que podemos caminar en el Espíritu. You're not going to want to miss next Sunday's preaching No te quieres perder el mensaje de la próxima semana that is about freedom in your que finances. se trata de libertad en tus finanzas. So get ready Así que prepárate and also invite others e invita a otros so también that they can be blessed by that sermon. para que también sean bendecidos por ese mensaje. You know that God blesses your life in such a special manner Sabes que Dios te bendice de una forma tan especial when you are faithful in giving. cuando tú eres fiel en dar. And so we invite you at this time to give your tithes or your offering, Así que en este momento te invitamos a dar tus ofrendas y diezmos, whether it's through the link below, sea por el enlace aquí abajo, by texting us, mandar un texto or mailing it to o us. mandando una carta por correo. Your contributions Tus contribuciones matter so much. son tan importantes Advance the kingdom of God para avanzar el reino de Dios
And we know and we're praying Y sabemos y estamos orando that as you are giving faithfully, que mientras tú das fielmente, that God is opening the doors of heaven que Dios está abriendo las puertas del cielo and pouring out a y blessing está derramando de sus bendiciones over you and your family. sobre ti y sobre tu familia. And right there where you're at, say, I receive it. Así que ahí donde está, di, lo recibo. I receive God's blessing. Recibo la bendición de Dios. I receive God's favor. Recibo el favor de Dios. I receive God's provision Recibo su provisión as I am giving faithfully to Him. mientras yo doy fielmente a Él. Thank you so much for joining, Así que gracias por and acompañarnos we'll hoy see each other next y Sunday. nos veremos el próximo domingo.